Estos ya están terminados, pero que no se nos olvide el gigante. ¡Oh, Japón con jamón! Hola a todos, este es Japón con jamón. Hoy vamos a preparar unos nikuman buenísimos, riquísimos. Estamos un poco tristes porque desde el video anterior no enseñamos la comida real. Sí que hay comida. Sí, sí hay comida por aquí. Sí que hay comida. Así que vamos a preparar un nikuman gigante para que todos podáis comer. Tienes que verlo. Hoy vamos a hacer el nikuman de carne, vegetariano, de pizza como siempre, otro de chocolate. Pero a ver, yo no entiendo una cosa. ¿Cómo va a ser un nikuman vegetariano si ya su propio nombre indica niku? Que niku significa en japonés carne, ¿no? Para los que no sepáis qué es un nikuman, los nikuman son unos bollitos de origen chino que pueden estar rellenos de carne, rellenos de verduras, relleno, como he dicho, Yuko, de judías. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí. De hecho, creo que puede ser la receta más fácil que vamos a hacer en el canal hasta la fecha, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale. Para hacer la masa de los nikuman necesitamos 200 gramos de harina, 30 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, 5 gramos de aceite de sésamo o girasol, 5 gramos de levadura en polvo, 90 mililitros de agua. Para el nikuman de carne vamos a utilizar carne picada o berenjena, cebolla, champiñones, ajo, aceite de sésamo, salsa de soja. Si tienes vino blanco, si no, no pasa nada. Pimienta negra, sal. Y para vegetarianos cambiamos la carne por la berenjena. Para el nikuman de pizza necesitamos bacon o carne picada o berenjena, ketchup, cebolla, ajo, queso, sal, pimienta negra. Para el nikuman de chocolate necesitamos chocolate, cacao en polvo. Paralelamente a estos nikuman vamos a ir haciendo también el nikuman gigante, ¿no? Como he dicho antes, Yuko. Y para eso vamos a utilizar... aquí. Vamos a utilizar la arrocera porque el nikuman va a tener el tamaño de lo que viene siendo el hueco de la arrocera. Hola, os saluda. Va a ser como mi cabeza. Lo primero que hay que hacer es la masa, ¿no? Sí. Y ahora cuando nosotros hacemos los normales, se tiene que estar haciendo ese mientras, ¿no? Sí. Para hacer la masa es muy fácil, simplemente echamos la harina, el azúcar, la sal, el aceite y la levadura en polvo en un cuenco. Y poco a poco vamos echando el agua y mezclamos. Tenemos que amasar hasta que queda así. Tenemos que esperar 30 minutos para que repose. Mientras esperamos, tenemos que hacer lo de dentro. No olvides de taparlo. Primero vamos a hacer el de carne y el de vegetariano. Vamos a picar la cebolla, el ajo, los champiñones, porque después lo metemos dentro de la masa y ahora está... ¡Se quita yo! O sea que hay que picarlo muy bien, muy chiquitito, para que quepa bien dentro del nikuman, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Vaya pedazo de bicho! Parece que sí. Igual que la cara. Igual que tu cara, sí. Después lo probamos. Cuando terminamos de cortar todo, echamos los ingredientes en un cuenco. Este es para vegetariano y este es nikuman, ¿no? Para la carne. La carne acompañando a los ingredientes, ¿no? Sí, ya después todo asamos y da el sabor. Y ya está. Para asar echamos el aceite en la sartén y después todos los ingredientes echar a la sartén y asamos. Ya cuando hemos asado durante 2 minutos más o menos, los ingredientes tienen ahí colorcito, es hora de darle el sabor. Vamos a echar media cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de vino blanco, esto realmente si queréis, si no pues podéis saltaros este paso, y 2 cucharadas de salsa de soja. Estas cucharadas que estamos diciendo realmente son para las cantidades de ingredientes que estamos utilizando nosotros. Nosotros vamos a hacer 6 nikuman de un tamaño más o menos pequeñito, pero ya dijimos antes que realmente depende de lo que vosotros queréis hacer en cuanto a tamaño y cantidad. Cuando terminamos de asar, todos los ingredientes echamos en un cuenco. Ahora vamos a preparar para pizza man. Vamos a picar cebolla, ajos, bacon, carne picada no necesita picar, ya está picada. Yuko 2017. Esto puedes sustituir por berenjena, zanahoria, pimiento, vegetariano también, ¿no? Si realmente le podéis poner los ingredientes que queráis, nosotros no amarramos a nadie.
De hecho, nuestras recetas destacan por no asemejarse tanto a cómo es la receta original japonesa, sino a que todo el mundo en sus países puedan usar los ingredientes que quieran para hacer recetas que parecen japonesas. Igual que el anterior, echamos el aceite en la sartén y asamos todos los ingredientes. Ahora para dar sabor echamos ketchup. Pero Yuko, ¿me dejas entrar? No. Oye. ¿Hace frío? A ver, ¿cuánta cantidad de ketchup hay que echar? No sé, depende. Echamos sal Una pizquita de sal, ¿no? y pimienta negra. Igual que el otro. Sí, igual. Si no os gusta el ketchup, o yo qué sé, os parece una barbaridad echarle ketchup a un Nikuman, pues podéis probar echarle salsa de tomate. Salsa de curry. También. Cuando terminamos de asar, aluminas. Echamos en un cuenco, ¿no? No, en el plato. ¿Qué más da? Bueno, ¿y con el queso qué hacemos? Porque la pizza lleva queso, ¿no? Claro, entonces cuando envolvemos con la masa, tiene que echar. ¿Qué? ¿Está bien? Masa está bien. Ahora dividimos la masa en 6. Antes de tocar la masa, mejor que eche harina para que no se pegue. Si no se le pegan las manos, ¿no? Sí. Pues ahora, como veis, toca hacer una bola con cada una de las partes que hemos cortado. Y cada una de estas bolas será un Nikuman diferente, ¿no? De ahí nacerán huevos de Nikuman. Sí. Como lo vamos a hacer sobre una superficie, poned un plástico encima y además echarle también un poquito de harina, porque si no se va a pegar al plástico y cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Sí. Tiene que quedar más o menos así. Y ahora amasamos. Y ahora amasamos. Ahora echamos los ingredientes en la masa. La masa tiene que estar bien aplastada, ¿eh? Ahora, para que quede bien cerrado por encima, como veis, hay que ir cerrándolo haciendo pliegues, ¿no? Y pegando esos pliegues, y al final se queda como una especie de... Al final se queda como una especie de torbellino, como veis que lo está haciendo Yuko. Pues así es como se va a quedar bien cerrado, ¿no? Y no se os va a abrir como un... Y va a salir como un volcán ahí todos los ingredientes. En el de pizza, después de poner los ingredientes, no olvides poner queso. Y lo cerramos igual que con todos los demás, ¿no? Creo que esta es la parte más complicada y que más nos va a costar explicar, ¿no? Cómo se hacen estos pliegues. Con que quede cerrado, yo creo que esos pliegues os los podéis saltar, ¿no? Simplemente que esté hermético. Para hacer el de chocolate, echamos en la masa polvo de cacao. Y un poquito mezclamos. Sí, tenéis que hacer como si fuera plastilina, ¿no? Realmente. Estos trozos de chocolate los vamos a cortar y esos trozos los vamos a meter aquí en medio, ¿no? Sí, ten cuidado antes de meter en la masa, no comas el chocolate, ¿eh? Mucho cuidado con comerte el chocolate primero, ¿eh? Ernesto, ya te has comido. Mamá, no. Yuko, ¿qué estás haciendo ahí? Yuko, que no puedes comerte el chocolate primero. Lo has dicho tú. Vamos a ver, que no. No estoy comiendo. Para que no se pegue en el plato, tienes que poner el papel. Es un papel más duro que el normal. Como nosotros hemos hecho 6, los hemos puesto así en el plato un poco separados, porque después cuando lo pones en el vapor se inflaman un poco y bueno, pues para que no hagan contacto unos con otros. Como nosotros. Tienes que preparar la sartén más grande que el plato. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Porque es que va a ir el plato dentro de la sartén. ¿Y después qué abajo, hacemos? Hay que taparlo y 15 minutos. No os olvidéis, 15 minutos a fuego lento. Minutos más tarde. ¡Ta, ta, ta, tan, ta, chan! ¡Qué bonitos han quedado! Sí. Los que llevan el chocolate dentro parece arte abstracto, ¿no? Estos ya están terminados, pero que no se nos olvide el gigante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, vaya mazacote! No, es que yo creo que no os hacéis una idea. Comparándolo con los otros, pues sí se nota, ¿no? El típico Nikuman que venden en un konbini es más o menos como este tamaño, un poco más grande quizá. Pero fijaos cómo es esto, o sea... ¿Cuánto pesa? No sé, 1 kilo. Ahora llega nuestra parte favorita, ¿no? Lo que es el testeo. Pero hay algo que queremos deciros y es que hemos estado buscando en internet a ver si hay alguien, si está en internet, un pedazo de Nikuman gigante como el que hemos hecho nosotros. Y el más grande que hemos visto ha sido en YouTube,
hecho en China, pesaba más de 1000 kilos, era una burrada, o sea, tenía el tamaño de un coche más o menos. Eso no podemos hacer. Pero creo que hemos hecho el Nikuman más grande de Japón, que está registrado en internet por lo menos. El más grande de Tokio los hemos buscado y mide unos 12 centímetros más o menos. Es una tienda de Nikuman que está en Shinjuku. El nuestro mide 18 y pico, casi 20 centímetros. No podemos decir que sea el Nikuman más grande que se ha hecho en Japón, ¿no? Seguramente en su casa habrá alguien que haya hecho uno así de grande, yo qué sé. Pero por lo menos de los más grandes que va a haber en internet, ¿no? Comemos, ya. Primero vamos a probar clásico Nikuman. Ese es el auténtico, ¿no? Sí, vamos a probar. Oh, Pues está más bueno. a mí me gusta mostaza con la salsa. Me echo un poquito de salsa de soja, por favor. Está bastante bueno, ¿eh? Me ha salido muy bien. No necesita abuela. Quiero probar de la de vegetariana. Esto ya es un poco experimento, ¿no? Sí. Me gusta. Oye. El primero está más bueno. ¿Sí? A mí me gusta este sabor. Esto ya tiene un tamaño más parecido a los que venden en los konbini. Los de los konbini son un poquito más grande quizá, ¿no? Es Pizza Man. Tampoco es un invento, ¿no? El Pizza Man existe, ¿verdad? Sí, Pizza Man, sí, se vende. Como un superhéroe, no sé. En lugar de capa tiene una porción de pizza detrás, ¿no? Puedes meter más queso. Si quieres, sí. Tienes que probarlo. Vamos a cortar ahora el gigante porque es que es para verlo, ¿eh? Vamos a cortar como una boda. Como la tarta de boda, ¿no? Tin, tin, tirín, tin, tin, tirín. Esto es como los vídeos eso, yo con cuchillo a 1000 grados contra Nikuman. ¡Wow! Oh my god. Es más ancho que tu cara, ¿no? Bastante más ancho que tu cara. No. Ah, esto es más bueno, ¿eh? Más colaborando, ¿verdad? No me hables ahora yo. Esto tú lo puedes vender por 1000 yenes en los konbini, ¿eh? Está buenísimo, tío. buenísimo. Aquí está lo de chocolate, ¿eh? Esto, al haberse hecho al vapor, obviamente con el calor, el chocolate que hay dentro se ha fundido. Ah, sí. Claro. Claro. El chocolate derretido. Ay, sí. Pero a mí me gusta más de judía. Pasta de judía. Después voy a intentar hacerlo otra vez. Obviamente, como siempre decimos, por favor, animaos a hacer esto en casa porque además de ser fácil, os va a gustar, ¿eh? A mí, hasta ahora, por lo menos yo, ¿eh? Es la receta que más me ha gustado de sabor. ¿Sí? Y también me lo he pasado bien grabándola, claro. Sí. Así que, como siempre, si os animáis a hacerlo, pues podéis mencionarnos en Twitter con @nekoyitablog y ahí mandarnos la foto de vuestro Nikuman. O yo que sé, que a lo mejor a alguien se le ocurre hacer también el Nikuman gigante. Uno que sea mayor de 18 centímetros de diámetro, pues ya sería más grande que este, ¿no? Podéis inventar cualquier ingrediente de Nikuman. Podéis meter lo que quieras. Si os ha gustado este video, dale a la... Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Juntos.